Listo, entonces. El tema de la clase de hoy va a ser referencia al criterio de buscar en la web. Entonces, como les mencionaba, vamos a dar contestación a esas dos preguntas. ¿Dónde buscar y cómo buscar? Yo sé que de pronto el criterio que hemos manejado para hacer nuestras búsquedas ha funcionado, ¿no? O sea, no es que de pronto cuando hemos hecho una búsqueda no hemos encontrado lo que queríamos buscar. De hecho, ha funcionado, ¿no? Pero vamos a ver algunos otros criterios que nos van a ayudar a mejorar nuestras búsquedas. Ese sería el término importante. Queremos optimizar nuestros resultados, queremos optimizar la información que vamos obteniendo. De hecho, de buscar podemos hacerlo, ¿no? Pero queremos que los resultados de la búsqueda sean más provechosos para nosotros. En base a eso, entonces, vamos a determinar estos criterios. Voy a empezar a compartir, ¿no? Están publicados dos PDFs. Voy a empezar a trabajar con el que nos dice búsquedas. A ver, voy a compartirlo de esto de una vez para poder trabajar. Listo. Bueno, vamos a manejar en primera instancia esta presentación. Nos dice buscadores de información en Internet. ¿Sí la están visualizando? Sí, profe. Ya. Bueno, según vayamos determinando, según vayamos viendo los criterios, también los vamos a ir trabajando ya directamente, ¿no? Es decir, vamos haciendo la práctica. Aquí vamos a trabajar directamente en el entorno de Internet, ¿no? Vamos a ver cómo realizamos ciertos criterios en cuanto a búsquedas. El primer concepto que vamos a revisar, obviamente, tiene que ver con la parte de qué es un buscador. Entonces, este criterio va a ser el punto de partida. Bueno, nos dice que es un buscador y aquí también una aclaración, ¿no? No hay que mezclar los términos de pronto con un navegador. Eso es otra cosa. Un navegador es el programa donde nosotros tenemos acceso a Internet. Y un buscador es un programa que está dentro del navegador. Bueno, vamos a ver qué es un buscador. Son programas o herramientas interactivos que facilitan la búsqueda y recuperación de información en la Internet. Poseen cajas de diálogo para llenar los datos y una interfaz de fácil comprensión para el usuario, el cual teclea una palabra clave o frase y recupera una lista de recursos que puede o no corresponder con el criterio indicado. Todos tenemos claro que este es el punto de partida, ¿no? Cuando empezamos a hacer una búsqueda, lo primero que hacemos es justamente manejar el criterio de búsqueda. Dentro de este elemento y desde ahí ya nos empieza a botar los resultados y nosotros vamos viendo si nos interesa, si es útil o no esos resultados. Para nosotros eso es simple, ¿no? Solo ponemos el término, la palabra. Internamente pasa muchísimas cosas. Bueno, la clasificación de los buscadores. Manejamos directamente el criterio de motores de búsqueda, directorios temáticos o índices y metabuscadores o buscador de buscadores. Bueno, vamos a ir determinando estos criterios. Los motores de búsqueda. Cuando hacemos una búsqueda, obviamente que lo primero que accedemos es a la primera pantalla, que es Google, ¿no? A partir de ahí nosotros empezamos a hacer la búsqueda. De pronto creemos que es el punto de partida obligatorio manejar Google. Pero vamos a ver que hay otros motores de búsqueda, hay otros programas similares a Google que también nos ayudan a encontrar resultados. Obviamente que no son muy utilizados porque, llamémoslo así, Google es el que tiene el mayor acceso a información. Ya vamos a explicar algo sobre esa parte. Bueno,
Vamos definiendo, ¿no? ¿Qué es un motor de búsqueda? Un motor de búsqueda es un sistema informático que busca archivos almacenados en servidores web gracias a un software, gracias a un aditamento que se llama Spider. Bueno, recuerden que en la actualidad hay millones de sitios web, ¿no? Entonces, ¿cómo se busca de entre tanta cantidad de páginas web? Obviamente ahí actúan este criterio de spider o bots, que empiezan a buscar en diferentes servidores. Bueno, para tener una idea un poquito más detallada de cómo se realiza una búsqueda, vemos aquí una secuencia de operaciones. Desde que el usuario realiza la búsqueda, es decir, desde que ponemos la palabra clave a buscar, a partir de ahí entonces se envía al servidor web de Google. Básicamente no hablamos de un solo servidor, ¿no? Sino son varios servidores enlazados. Eso quiere decir que, de cierta manera, si no está la información que buscamos en un servidor, automáticamente manda a buscar en otro servidor. La petición se envía a los servidores de índices. Como también habíamos hablado antes, las búsquedas se realizan en términos de códigos, ¿no? No se busca directamente todo el contenido de la página, sino primero se buscan los códigos, en este caso los índices. Hay unos servidores especiales para eso. Si ya localiza el recurso, ahí manda en cambio a los servidores donde está ya propiamente alojado la página web. Entonces, ahí con el número de índice, localiza la página web y de ahí ya nos devuelve los resultados. Finalmente se devuelve el resultado de la búsqueda. Todo el proceso se completa en menos de un segundo, ¿no? Vemos que eso es casi inmediato. Ponemos un criterio a buscar y vemos millones de sitios localizados. Eso entonces sería el criterio básico que se realiza en un motor de búsqueda. Para nosotros es muy fácil, ¿no? Simplemente ponemos y esperamos a los resultados, pero internamente suceden muchísimas cosas. Hay mucha informática, mucha programación dentro de todo eso. Bueno, vamos a ir viendo entonces una serie de elementos, ¿no? Todos trabajamos en Google, pero aparte de Google también tenemos otros buscadores. Entonces, lo que pretendemos es que de cierta manera también se conozca que podemos iniciar una búsqueda desde distintas partes, ¿no? Bueno, aquí como vemos tenemos un listado de algunos buscadores. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son las características? Cada uno de estos buscadores, digámoslo así, están asociados a bases de datos, que es en donde están los contenidos. Eso quiere decir que de pronto lo que encuentre con un buscador no lo voy a encontrar con otro buscador, porque de pronto apuntan a bases de datos distintas. Google es el que tiene la mayor cantidad de bases de datos. Digámoslo así, Google haría una búsqueda más extensa, pero al mismo tiempo nos va a devolver muchísimos más resultados que de pronto no tienen nada que ver con nuestra búsqueda. Entonces, ahí llamémoslo así, la ventaja y la desventaja de Google, ¿no? O sea, podemos trabajar en Google, pero de pronto vamos a obtener muchísimos resultados y a veces resultados que no tienen nada que ver con los procesos de búsqueda. En cambio, con los otros buscadores puede hacer que llegamos a obtener información un poco más, llamémoslo así, ya clasificada, un poco mejor elaborada, porque son bases de datos un poco más pequeñas. Bueno, vamos revisando, ¿no? Creo que todos ya sabemos, manejamos Google. Vamos a ir haciendo de una vez la práctica. Entonces voy a abrir una instancia. Bueno, sabemos que el punto de partida, ¿no? Por lo general manejamos esto, manejamos Google. Entonces, este sería mi punto de partida. Pero aparte de esto, puedo trabajar con otros buscadores que tenemos ahí. Por mencionar uno de esos, Lycos,
pueden hacer clic sobre el enlace, ¿no? Yo aquí estoy escribiendo. Y también voy a abrir otro buscador, voy a abrir Ecosia, www.ecosia. Y voy a abrir también otro buscador, Yandex, www.yandex.com. Ya. Como les dije, no hay que confundir el término buscador con navegador, ¿no? Navegador obviamente es el Google Chrome, es el Firefox, el Opera. Esos son navegadores. En lo que estamos trabajando en este momento, en cambio, son buscadores. Es decir, son programas que están dentro del navegador. Yo puedo trabajar con varios buscadores dentro de mi propio navegador, ¿no? Como lo estamos haciendo en este momento. Ya. Bueno, para ir revisando, ¿no? Entonces tenemos el Google, lo que comúnmente utilizamos. Por acá tengo otro. En este caso, voy a seguir compartiendo. A ver, bueno, ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, pero... Ya. Bueno, entonces acá tengo otro, por ejemplo, este otro buscador nos dice Ecosia y tengo este otro, ¿no? Yandex. ¿Cuál es la característica de todos estos elementos? Que como nos damos cuenta, todos nos presentan en primera instancia, ¿qué? La caja de texto, ¿no? Para empezar a buscar. Estos son los puntos de partida, o sea, obviamente utilizo un buscador como inicio para empezar con mi proceso de investigación, con mis búsquedas. Entonces, como notamos, todos estos tienen esa particularidad, ¿no? Todos me permiten o todos manejamos con esta interfaz que es el cuadro de texto para empezar la búsqueda. Bueno, vamos a ir comparando algo de información, ¿no? Entonces voy a hacer una búsqueda muy general. Voy a poner el término Ecuador. Este término lo vamos a manejar en todos los buscadores. Simplemente vamos a ver qué resultados tenemos, ¿no? Es una búsqueda muy general. Por lo tanto, nos va a dar muchísimos resultados. Bueno, como vemos acá en Google, una cantidad inmensa, ¿no? 1030 millones de resultados. Obviamente es muchísima información. Vamos viendo acá. Bueno, características de estos buscadores. Este Lycos es un buscador que ya se ha mantenido también bastante tiempo. Es un buscador que ya se ha mantenido bastante tiempo en el Internet. Este de acá, Ecosia, es un buscador que está regentado por una institución, por una ONG. Y de cierta manera, con lo que ganan, digamos así, tienen un proyecto de reforestación. Entonces, van por ese lado. Y acá este Yandex es el buscador por predeterminado en Rusia, y es el lado de por allá. Como decir, allá en Rusia no se utiliza mucho el Google, sino más se utiliza esta parte de Yandex. Bueno, vamos viendo entonces qué tenemos. Ya, acá en Yandex, que es un buscador igual, ¿no? Aquí yo tengo la parte de imágenes, video, todo eso, ¿no? Estos tienen casi las mismas características en cuanto a su presentación. Y como les decía, este es en cambio de esa parte de Rusia, ¿no? Por lo que vemos, el idioma, toda esa parte. Obvio que no voy a utilizar este de pronto como punto de referencia. Más que todo les puse para tener otra perspectiva, ¿no? Ver qué información nos muestra de pronto utilizando otro buscador que no es muy común. Bueno, vamos viendo eso. Ahí por ahí tenemos unas imágenes que hacen referencia a Ecuador, ¿no? Desde la perspectiva de este
de este buscador. Bueno, en Google, acá tenemos, como veíamos, una gran cantidad de resultados. De aquí, lo que siempre hacemos, siempre escogemos los primeros resultados, ¿no? Siempre utilizamos solo los primeros resultados. Eso significa que vamos a tener muchísimas páginas relacionadas, ¿no? Y de ahí, ¿cómo saber si de pronto en la página 30, en la página 50 están datos que me sirvan? Siempre manejamos la primera página. Incluso ni la segunda página ya es muy visitada, ¿no? Solo nos fijamos en la primera página. Bueno, vamos viendo que tenemos ahí información. Acá con el otro, con Ecosia, entonces también vemos de pronto que hay también información relacionada. Pero en sí, de cierta manera, no tenemos los mismos resultados, ¿no? Por ejemplo, acá me dice 147 millones de resultados. Es menos que lo que tenemos en Google, ¿no? Pero igual, sigue siendo una cantidad inmensa de resultados. Acá en Lycos igual tenemos también otros resultados en relación a lo que mandamos a buscar. Ya. Una aclaración aquí. De cierta manera, las búsquedas que estamos manejando son muy generales, ¿no? O sea, no nos vamos todavía por la parte, llamemos así, académica. Eso lo vamos a ver ya un poco más adelante, cómo manejamos una búsqueda ya desde el punto de vista académico. Aquí estoy utilizando términos muy generales. Bueno, y hay muchísimos otros buscadores más, ¿no? Entonces, hay una gran lista que de pronto hay muchos buscadores que nos van a hacer ese proceso, presentar la información que mandamos a buscar. Listo. Este es el primer punto o el primer criterio, ¿no? Para poder hacer una búsqueda. Ya. Aparte de eso, también nos dice que podemos trabajar como punto de partida con los directorios temáticos o índices. En cambio acá, estos nos dice ya son compilados por personas, por expertos, quienes deciden los sitios de internet que se registran en las bases de datos. Es decir, aquí ya hay un control sobre el contenido, digámoslo así. Por lo tanto, ya son bases de datos más clasificadas. Ejemplos de esto. Por poner un ejemplo muy práctico, Yahoo o este STPT. Vamos a verlos entonces. Bueno. Yahoo es muy utilizado. De pronto tengan también alguna cuenta de correo en Yahoo, ¿no? Entonces, de cierta manera, es muy utilizado este criterio. Ya, ¿cuál es la diferencia o por qué es un directorio temático? Ya, como ven, tengo también el área para buscar, ¿no? Pero aquí tengo categorías. Entonces, esto es lo que diferencia a un directorio temático. Entonces, aquí yo puedo escoger por dónde voy a orientar ya mi búsqueda, ¿no? Si quiero deportes, quiero finanzas, toda esa situación. Entonces, ahí yo ya voy siendo un poco más específico en lo que quiero buscar. Puedo hacer también una búsqueda general, como vemos, ¿no? Es un buscador, pero también lo manejamos por categorías. El otro que tenemos ahí como ejemplo nos dice www.stpt. Más una W. Ya. Este de aquí, vamos a ver, tiene una característica media especial. Ya, desde este punto de vista, prácticamente es un buscador, ¿no? Es el punto de partida, nos da el cuadrito para buscar y podemos empezar a hacer la búsqueda. Pero también se lo podría trabajar como un directorio temático. Entonces ingresamos acá a la parte del directorio y vemos que aquí ya tengo todas las categorías, ¿no? Entonces si quiero hacer una búsqueda ya bajo alguna categoría,
entraría a esa parte. Bueno, dos ejemplos muy puntuales, ¿no? Asimismo, hay muchos otros sitios web que se manejan bajo el criterio de directorios temáticos. Siguiente elemento en nuestra clasificación nos dice los multibuscadores o metabuscadores. ¿Cuál es la característica de estos? Presentan en varias pantallas las ventanas de búsqueda de diversos buscadores. Aquí el criterio es, como decir, yo pongo un criterio a buscar y automáticamente me va a enviar esa búsqueda a varios buscadores, pero sin la necesidad de yo abrirlos, ¿no? Sino internamente los va ubicando en varios buscadores y todos esos resultados los compila en una sola respuesta, digámoslo así. Ese sería el criterio de un multibuscador. Como ejemplo, vamos a revisar. Tenemos de info, Dogpile, bueno, veamos el de info. Voy a abrir entonces. Ya, de info.com. Ya, este es el ejemplo de pronto más claro para que se pueda ver el efecto, digamos, de este multibuscador. Ya, este es el punto de partida, ¿no? Entonces, aquí voy a iniciar la búsqueda y aquí me dice dónde buscar. Entonces, voy a buscar sobre estos motores de búsqueda en toda la web, en Google. Aquí tengo otros elementos. Voy a buscar en estos directorios, en el Yahoo. Voy señalando. Todo lo que voy señalando es a dónde se va a ir dirigiendo también las búsquedas, ¿no? Es decir, a partir de esta interfaz yo voy haciendo búsquedas en todo lo que voy señalando. Voy a utilizar, por ejemplo, este otro Metacrawler. Bueno, pongo un criterio de búsqueda, ¿no? Algo muy general, universidad. La idea es que desde este punto va a mandar este término a buscar utilizando todos estos elementos. Entonces mandamos search, buscar. Y vemos que automáticamente se me crearon algunas páginas, ¿no? Entonces vemos que se nos crearon algunas pestañas. Es decir, me va a abrir una pestaña por cada buscador donde mandé a ejecutar la búsqueda. Ahí está buscando en el Yahoo. Entonces, está haciendo la búsqueda, ¿no? Bueno, es entonces el criterio. Como vemos aquí en Google, entonces la búsqueda normal, mando a buscar en Google, mando a buscar en Yahoo. Y la otra era también en toda la web, ¿no? Entonces, nos manda a buscar esos términos. Creo que el Metacrawler ya no está habilitado, por eso me da esta opción de no encontrar. Bueno, ese sería el criterio entonces de un multibuscador, ¿no? A partir de una sola pantalla puedo mandar a buscar en diferentes sitios. Este es un ejemplo para que se vea más claro cuál es la función de este criterio. Listo. Bueno. Ahí ustedes pueden ir revisando los otros, ¿no? Los otros links que tenemos ahí, ustedes pueden ir revisando esa parte. Bueno, vamos luego ya a trabajar con la estrategia de búsqueda. Entonces, resumiendo esta parte, podemos iniciar una búsqueda, estamos hablando en términos generales, trabajando con motores de búsqueda, trabajando con índices o con directorios temáticos, o también podemos trabajar con el criterio de multibuscadores. Entonces, esto para empezar con el criterio de búsqueda. Me voy a pasar a la otra presentación, ¿no? En la otra presentación me dice búsquedas simples y avanzadas. Entonces, aquí vamos a ir determinando cómo podemos ir filtrando mejor nuestras búsquedas, cómo podemos obtener mejores resultados. Aquí estos términos, estos comandos están diseñados para trabajar en Google, ¿no? Entonces vamos a manejar Google en esta parte. Bueno, el criterio para optimizar las búsquedas. Cuando hay muchos resultados, ¿qué se recomienda?
añadir más palabras de búsqueda, búsqueda por campo, ser más específicos, limitar la búsqueda por idioma, por tipo de documento, por fecha. Esto obviamente para tener resultados más específicos a lo que buscamos. Pero también se puede dar el otro caso, ¿no? Cuando tengamos pocos o nulos resultados. Entonces, ahí ¿qué manejamos? Quitar palabras de búsqueda, transformar frases en palabras sueltas, eliminar límites, eliminar búsqueda por campos, usar sinónimos. Entonces, podemos toparnos con estas dos situaciones. Podemos tener muchos resultados o de pronto, no es muy común, ¿no? Pero no podemos obtener resultados. Listo. Vamos a ver entonces cuáles serían las estrategias básicas o cómo podemos ir mejorando nuestras búsquedas. De pronto hay criterios que ustedes ya lo saben y lo manejan, ¿no? Entonces, simplemente vamos a ir repasando eso y de pronto vamos viendo algún otro criterio adicional. Bueno, veamos algunos comandos para hacer más eficaces las búsquedas en Google. El primer comando es muy conocido, ¿no? Las comillas. Creo que la mayoría ya sabe para qué utilizamos. Bueno, nos dice, para encontrar cadenas exactas de caracteres. Entonces, cuando tenemos una búsqueda que tiene más de una palabra, y si quiero que me busque exactamente los términos de la frase, la tengo que manejar entre comillas. De lo contrario, Google la búsqueda palabra por palabra y por lo tanto nos va a dar más resultados. Bueno, vamos viendo, ¿no? Entonces, déjenme cerrar algunas ventanas de aquí. Ya. Listo, vamos a trabajar en Google, ¿no? Ya. De acuerdo al ejemplo, por decir algo. Teníamos ahí, mandamos a buscar algo también muy general. Universidad de Guayaquil. Estamos dentro del entorno de Google, entonces nos dice, ¿no? Para este término, Universidad de Guayaquil, cerca de 21.900.000 resultados. Ya. Cuando manejamos, entre comillas, el criterio de búsqueda, entonces ahí de cierta manera le estoy obligando al buscador a que me localice justamente toda la frase. ¿Qué pasa cuando no pongo entre comillas? Ahí me busca por separado, me busca términos relacionados con universidad y me buscaría términos relacionados con Guayaquil. Entonces, ahí obviamente que se van a disparar los resultados, ¿no? Voy a obtener muchísimos resultados. Si manejamos entre comillas, ahí en cambio obligamos a que nos busque toda la frase completa. Mandamos a buscar de esa forma. Y vemos que tenemos ya 6.970.000 resultados. Obviamente sigue siendo una cantidad impresionante de sitios web relacionados, ¿no? Pero ya vamos viendo el criterio de que fue menorando, ¿no? De 21 millones a 6 millones. Entonces, ahí vamos viendo ya cómo se maneja este criterio de las comillas. Me supongo que sí lo han manejado, ¿no? Que ya sabían cómo funciona. Seguimos. El siguiente criterio que vamos a manejar ahora nos dice el comando más. El término más nos sirve para encontrar exactamente el término introducido, no sus variantes o términos parecidos. Ya. Digamos así, una de las opciones de Google es que de pronto cuando hacemos una búsqueda también me busca términos parecidos. Por decir algo, si mandamos a buscar universidad, de pronto Google también toma en cuenta universitario, términos parecidos, ¿no? Y nos devuelve los resultados también de eso. Por lo tanto, ahí nos va a devolver una gran cantidad de resultados. Si queremos apegarnos netamente al término que buscamos, ahí deberíamos utilizar el signo más. Hagamos un ejemplo, ¿no? Entonces, voy a hacer un ejemplo.
Bueno, voy a utilizar algo muy común en la actualidad, qué sé yo, Ecuador, COVID. Ya. Mando a buscar estos términos, ¿no? Ecuador, COVID. Y como vemos, nos da una gran cantidad de resultados. Es una cantidad sumamente inmensa de resultados. Bueno, vamos a ir seleccionando un poco mejor. Entonces voy a poner el término más adelante del término Ecuador. Mando a buscar. Bueno, vemos cerca de 2070 resultados. De esa cantidad inicial de millones, ya tenemos un resultado de 2070, ¿no? Entonces vemos que nos redujo ostensiblemente los resultados. Y seamos un poco más restrictivos y le voy a poner el más también al término COVID. Y vamos a hacer la búsqueda. Ya, listo. Entonces, en este caso nos dice cerca de 115 resultados. De esa cantidad impresionante de millones de resultados que teníamos en la primera búsqueda, obviamente bajamos a una cantidad ya, llamémosle así, un poco más aceptable, ¿no? 115 resultados. Entonces, se supone que todos estos resultados, los 115, obviamente solo tienen relación a Ecuador y COVID. Este sería entonces ese criterio de utilizar el signo más, ¿no? Como vemos, nos ayuda a redefinir las búsquedas. Continuamos. Ahora el otro comando, el signo menos. Este nos dice, no sirve para excluir términos de búsqueda. Entonces aquí cuando queremos sacar un término de búsqueda, por ejemplo, nos dice, queremos saber las bibliotecas de la ciudad de Guayaquil, pero que no pertenezcan a universidades, es decir, que no sean universitarias. Ya, entonces, de cierta manera queremos conocer sobre qué universidades hay en Guayaquil, ¿no? Qué bibliotecas, digamos, en este caso, como tenemos en el ejemplo. Queremos saber qué bibliotecas hay en Guayaquil, pero que no pertenezcan a universidades. Ya. Vamos a partir primero de una búsqueda que sería muy general, ¿no? Entonces, manejamos en este caso Guayaquil y biblioteca, ¿no? Biblioteca. Bueno, tenemos resultados, obviamente en función de lo que mandamos a buscar. Y aquí la búsqueda es sin restricciones, ¿no? Entonces nos va a dar en sí todos los resultados, llamemos así. Aquí nos hace referencia a la universidad. Bueno, tenemos como decir de manera muy general la búsqueda. Si de cierta manera manejamos el criterio, ¿no? Menos universidad, es decir, estoy redefiniendo la búsqueda. Le decimos, búsqueme sobre las bibliotecas en Guayaquil, pero que no tengan el término universidad. Bueno, bajaron los resultados, ¿no? Bajaron los resultados y de cierta manera deberán estar los resultados en términos de las bibliotecas, qué sé yo, del municipio, del Ministerio de Cultura, bueno, es decir, ya las bibliotecas que no tienen que ver con la parte de universidad. Entonces, de esa manera voy redefiniendo mi búsqueda. Si estamos... Seguimos viendo, ¿no? Otros términos. Bueno, este uso de asterisco en realidad de pronto es cuando no tengo muchos resultados, pero si utilizo en una consulta normal y le pongo el asterisco, eso en cambio me va a aumentar los resultados, ¿no? El asterisco actúa como un comodín cuando no se conoce una palabra.
Entonces, de cierta manera me hace una búsqueda más extensa. Veamos otro que sea un poquito más de utilidad para nosotros. Este comando site, cuando queremos encontrar información, pero solo de un sitio web específico. Bueno, veamos este de acá, por cuestiones de tiempo. Comando file tape. Este comando nos indica o nos dice para encontrar información en un tipo de archivo determinado. Entonces, aquí de pronto nos ha ocurrido, ¿no? Queremos tener información en un formato determinado, es decir, estoy buscando, qué sé yo, un PDF. Entonces, al poner este término file type, estoy diciendo que me busque y los resultados me los devuelva solo los que estén en formato de PDF. Veamos el ejemplo, ¿no? Entonces, nos dice, por decir algo, vamos a manejar el mismo ejemplo. Vamos a buscar sobre este personaje, ¿no? Steve Jobs. Y ponemos el término file tape. Entonces ahí viene este término. Este viene a ser como una palabra reservada, ¿no? File tape. Y ahí vamos a poner la extensión. Si queremos archivos PDF, obviamente ponemos PDF. Si queremos que nos devuelva los resultados en archivos de Word, vamos a manejar doc. Si queremos en PowerPoint, se va a manejar PPT. Ya, entonces vamos a ver con PDF, ¿no? Ya. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que me busque información relacionadas con Steve Jobs y que los resultados me los devuelva solo en términos de PDF. Como vemos acá, esto es un PDF, son PDFs, ¿no? Toda la información que nos está devolviendo está en formato de PDF. De esa manera, si buscamos específicamente, qué sé yo, un archivo de Word, si buscamos específicamente una presentación, un PowerPoint, trabajamos con este comando, file tape, y la extensión de acuerdo al tipo de archivo que queramos trabajar. Sí, estamos. Si queremos algo en Excel, la extensión es XLS. Si queremos trabajar con Excel. El comando relate, este nos dice para encontrar páginas similares. Ya. Este otro comando, año, punto, punto, año, este también es muy importante, como nos dice, para encontrar términos asociados a un rango de fechas. Ya, entonces, bajo este criterio yo puedo manejar justamente la actualización de la información, es decir, que lo que estoy buscando sea de forma actual, que esté actualizado. ¿Cuál es el criterio que se maneja para decir que es actualizado? Nos dicen que la información debería ser máximo de 5 años atrás, ¿no? Eso conlleva que la información esté actualizada. Es decir, en nuestro caso deberíamos buscar a partir del 2015, digamos así, ¿no? Información a partir del 2015, que ahí entendemos que esa es la información actualizada. Para hacer eso, entonces, trabajamos con este criterio. Bueno, voy a hacer una búsqueda. No sé, se me ocurre algo. Voy a buscar algo sobre el COVID, pero voy a buscar en desde el 2000, al 2005. Pues ahí estoy diciendo, quiero buscar algo relacionado al COVID desde el 2000 al 2005, ¿no? Bueno, aquí todas estas páginas, entonces, la fecha de edición de estas páginas, cuando se han publicado estas páginas, de cierta manera estarían en esta escala. Vamos viendo ahora términos más actuales, ¿no? Entonces, 2015, 2020. Bueno, obviamente, como vemos, hay muchísimos más resultados, ¿no? En este rango de tiempo. Y ahí tendríamos la información, digamos,
en este caso más actualizada en función al rango de fechas que hemos determinado. Bueno, eso entonces nos va a ayudar a de cierta manera ir seleccionando información de acuerdo a rangos de fechas. Sí, estamos. Bueno, siguiente comando. Esto es prácticamente ya una utilidad, ¿no? Que nos trae Google. Cuando ponemos el término define, de cierta manera lo que estamos preguntando, lo que estamos buscando es una definición de un término. Entonces, esto nos sirve ya como una ayuda, por decir algo, ¿no? Entonces, vamos a poner define y qué sé yo, informática. Ya, como vemos, entonces nos da la definición del término, ¿no? Esto viene a ser una ayuda. De pronto tengo alguna duda sobre la conceptualización de algún elemento, sobre cómo se escribe. Entonces, podría utilizar esta situación para tener la referencia exacta. Entonces, esto viene a ser como una ayuda que nos da, en este caso, el Google, ¿no? Google de cierta manera tiene incorporado algunos otros elementos que de cierta forma nos ayudan a hacer tareas cotidianas, ¿no? Todos sabemos que puede utilizar un traductor, podemos trabajar con la parte de convertir, eh, tiene un convertidor de unidades, eh, tiene una calculadora, bueno, son elementos que de cierta manera me ayudan, ¿no? Digamos así, a realizar las tareas habituales dentro del entorno de Google. Bueno, esto entonces como una pequeña orientación de cómo refinaríamos nuestras búsquedas, ¿no? Cómo hacemos más eficientes nuestras búsquedas. Listo, no sé, alguna inquietud, alguna pregunta de alguien, algún comentario. Ya. El otro criterio también nos dice la búsqueda avanzada de Google, ¿no? Entonces, una vez que ya fuimos viendo los parámetros, digamos, uno por uno, ahora ya podríamos entender de mejor forma cómo se maneja este criterio de la búsqueda avanzada. Entonces, me voy por preferencias. Acá tengo búsqueda avanzada. Aquí, como vemos, entonces yo puedo ir redefiniendo varios elementos para que nuestra búsqueda sea más apegada a lo que buscamos, ¿no? Entonces nos dice, mostrar páginas que contengan estas palabras. Aquí yo voy a ir poniendo la palabra buscar. Esta frase o frases exactas es como vemos aquí, ¿no? Esto sería como aquí utilizar las comillas. Cualquiera de estas palabras, podríamos, aquí en este caso se utiliza el término o. Ninguna de estas palabras, aquí como vemos, es utilizar menos, ¿no? Es decir, excluir. Números del, aquí estamos utilizando el criterio de, en este caso, aplicado a fechas. Podemos restringir nuestra búsqueda por idiomas, por región, por situación geográfica. Última actualización, es decir, buscar las últimas páginas, ¿no? De acuerdo al sitio, al dominio, términos que aparecen, tipos de archivo, lo que también ya habíamos visto aparte, ¿no? Podemos también aquí definir bajo qué tipo de archivo queremos obtener los resultados. Bueno, entonces aquí se va a redefinir mejor la búsqueda en el caso de que queramos ya ir manejando criterios más avanzados en cuanto a búsquedas, ¿no? Puedo ir definiendo varios parámetros y en base a eso se supone que los resultados ya tienen que ser más apegados a cómo buscar. Si buscamos de manera muy general, voy a obtener muchísimos resultados.
Pero si ya vamos siendo específicos, ¿no? Ya vamos determinando qué quiero o qué no quiero en la búsqueda, ahí se supone que los resultados ya van a ser más determinados a la forma como se busca. Listo, ¿no? Entonces, ese criterio también se lo puede aplicar ya en nuestras búsquedas. Ya, listo. Bueno, va a quedar esto para ustedes, ¿no? Ustedes van a ir revisando todos estos sitios. Esto lo vamos a ver la próxima clase, pero en todo caso ya pueden ir avanzando. Aquí sí ya vamos a empezar a trabajar con una búsqueda desde el punto de vista académico, ¿no? Entonces, es lo que más nos interesa. Todo lo anterior es aplicado a términos generales, ¿no? Pero en nuestro caso, obviamente queremos orientarnos más a la parte académica, ¿no? En ese caso vamos a ir utilizando estos buscadores. Esto lo vamos a hacer la próxima clase, pero en todo caso ustedes ya vayan viendo, vayan ingresando a estos sitios y vayan determinando, ¿no? Algunos criterios en cuanto a la búsqueda. Este sería el punto de partida cuando ya queremos hacer una búsqueda ya formal, una búsqueda de temas académicos, de temas ya formales, ¿no? Ahí sí se recomienda trabajar con alguno de estos buscadores. Entonces aquí tenemos 10. En realidad hay muchísimos más. Si de pronto por ahí pueden ir viendo algunos otros más, también lo pueden hacer, ¿no? Y la próxima clase me dicen, de pronto encontré este otro buscador, me parece interesante. Bueno, les dejo eso como inquietud. Esto entonces revisamos ya la próxima clase, ¿no? Y ahí nos metemos de lleno en la parte de búsquedas académicas. Asimismo, dónde buscar y cómo buscar, pero ya criterios totalmente apegados a la parte académica. Lo que queremos obviamente es obtener resultados que sean comprobados, que sean válidos, que sean actualizados. Y esos resultados ahí sí poderlos utilizar en nuestras investigaciones, en nuestros trabajos. Listo. Ya, también hemos de revisar el criterio del Google Libros, ¿no? También es otra fuente de consulta, obviamente. Ahí tenemos que revisar cómo acceder a bibliotecas virtuales, cómo acceder a repositorios de datos. Obviamente ahí lo ubicamos ya totalmente a una búsqueda desde el punto de vista académico. Eso entonces lo vemos la siguiente clase. Bueno, entonces hasta ahí. No sé de pronto alguna inquietud, alguna pregunta que tengan, algún comentario. No, profe. No, nada. Bueno, con todo les dejo esa inquietud, ¿no? Vayan revisando ese listado de buscadores. Si pueden, vayan añadiendo otros más, ¿no? O sea, hay muchísimos buscadores, pero ya los enfocamos desde el punto de vista más académico. De pronto traten de buscar, traten de ubicar buscadores que sean más acordes a la carrera que están siguiendo, ¿no? Hay buscadores temáticos, especializados, qué sé yo, buscadores sobre mercadotecnia, buscadores sobre finanzas. Eso va a ser el punto de partida. Entonces traten también de ir viendo esa situación. La próxima clase, ustedes me dicen de pronto encontré este buscador. Obviamente ahí lo vemos para todos, ¿no? Y ahí vamos ya compartiendo también la información. Bueno, eso entonces con el criterio de la clase del día de hoy. No va a quedar nada, digamos, planteado como tarea, ¿no? Pero sí para que ustedes revisen el listado de buscadores que tienen ahí. Ya saben que la tarea se define en la próxima clase, ¿no? Bueno. Listo, entonces. Eso sería todo por hoy. Si no hay ninguna inquietud, si no hay ninguna pregunta, entonces nos veríamos la próxima clase. ¿No hay preguntas? No, profe. Listo. Bueno.
Les hago acuerdo, les insisto, ¿no? Si de pronto no han hecho la evaluación docente, háganla por favor. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos entonces la siguiente clase, ¿no? Gracias por la atención. Nos vemos la siguiente clase. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego.